Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Es una bendición una vez más poder dirigirme a ustedes a través de este medio que el Señor nos permite y poder llegar hasta sus hogares con palabras de vida. Un saludo para todos mis hermanos y amigos que nos ven a través de Visión TV. Gracias por estar con nosotros siempre, recordándoles que estamos llevándoles palabras de vida, palabras de bendición que estamos seguros que en estos momentos difíciles necesitamos. Muchas personas todavía no logran comprender, asimilar la idea de que es nuestro espíritu el que necesita ser alimentado antes que nuestro cuerpo, antes que nuestra alma. El espíritu se alimenta de la palabra del Señor. ¿Por qué? Jesús, hablando en Juan 6, dice: mis palabras son espíritu y son vida. En este momento quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, un tema que estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo en estos momentos de pandemia, momentos de escasez, momentos difíciles. Muchos están pasando por situaciones difíciles y no saben qué hacer, no saben cómo lidiar con esta situación. Quiero invitarles a que por favor me regale estos minutos que estoy seguro van a ser de bendición para su vida, para su cuerpo, para su alma. La Biblia dice que la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Necesito a Dios. Muchas personas dicen esto: necesito a Dios, y buscan a Dios. Pero quiero preguntarle, ¿están buscando en el lugar correcto? ¿Están buscando de la forma correcta? Por favor, acompáñenme y veamos cómo podemos nosotros entonces alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Quédese con nosotros, por favor. Una vez más, bienvenidos, hermanos. Esperando en el Señor podamos disfrutar de estos minutos importantes. Necesitamos entender de que este video, este momento, no se trata de un momento de diversión o un momento de entretenimiento. Alguien, cuando yo estaba predicando, me escribió, no acá, ¿verdad?, sino en otro lugar, me escribió y me hizo la observación: muy aburrido. Claro, no se supone que tenga que ser entretenido o divertido. Se supone que tiene que ser importante, tiene que ser, hermano y amigo que me están viendo, tiene que ser una palabra que me dé vida. Por ejemplo, no es divertido ir al médico, no es divertido ir al dentista, no es divertido ir a hacer un examen físico, háblase de orina o heces o yo qué sé. No es divertido, pero escuche bien lo que le voy a decir. Es necesario e importante hacer todas estas cosas. Por eso yo quiero invitarle a que en este momento usted busque este tiempo para sentarse y escuchar lo que Dios quiere compartir y quiere darnos en este momento. Desde ya le felicito y le bendigo por el tiempo que usted está empleando en escucharme. Vayamos por favor a la palabra del Señor y veamos qué es lo que dice este versículo. Dice así, Mateo 9:10: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. ¿Quién es él? Jesús. Él estaba sentado en una casa a la mesa, y he aquí que muchos publicanos y pecadores, otra vez, muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Bueno, alguien en este momento dirá: bueno, hermano, ¿y eso qué tiene de extraordinario? Primero quiero que usted comprenda que para la religión judía, porque es una religión, para la religión judía, esto que acabamos de leer no es algo común. De hecho, es algo que ellos lo tienen como aborrecido, es algo que no es correcto, es algo que para ellos no es
agradable, es aborrecible que un publicano y que un pecador, no sé cuál era el estándar para decir en aquel entonces pecador, pero ahí dice pecador, se sentara a la mesa con el que decía que era el Mesías, con el que decía que venía del cielo, con el que decían que hace milagros, que hace esto y que posiblemente era el Mesías. Esto era algo aborrecible para los que estaban liderando la iglesia en aquel entonces. Échale un vistazo nuevamente, por favor, para que podamos corroborar bien lo que le estoy diciendo. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos, no pocos, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Necesito a Dios es el tema del día de hoy. Hoy tenemos que entender, mis hermanos, amigos, que necesitamos de Dios. En estos momentos difíciles, en estos momentos de pandemia, momentos de muerte, momentos de aflicción, hermano, necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. En los momentos difíciles necesitamos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quiénes pueden venir a Dios entonces? La idea de muchos es que solamente pueden venir aquellos que se han portado bien, aquellos que han dado un buen testimonio, aquellos que han dado muestras de ser buenas personas, son los únicos que se pueden acercar a Dios. Échale un vistazo una vez más a este enunciado. Dice, y aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores. Ahora, déjeme explicarle la palabra publicanos. La palabra publicanos en aquel entonces eran los traidores al pueblo. Porque un publicano era un judío, era un israelita, era uno de parte de la familia de los israelitas, pero que tenían trato con el gobierno y ahora ellos, los publicanos, eran los que recaudaban el impuesto para Roma. Wow, esto era una traición para los judíos. Es decir, mi hermano, uno que me conoce, y aquí está el problema. El problema era de que como estos publicanos conocían a la gente, entonces ellos sabían cuánto fulano de tal ganaba, cuánto el otro vecino ganaba. Y por ejemplo, alguien venía y decía, mire, yo solo gano 1,500 al mes. El publicano, o sea, el amigo, el hermano, el que estudió junto, el que me conoce, dice, no, mentiras, vos no ganas 1,500, vos ganas 10,000, así que vas a tener que dar el impuesto de 10,000. Por eso era que los publicanos en aquel entonces eran aborrecidos, eran personas que no los querían. Lea, por favor. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, personas aborrecibles, y pecadores. Cuando habla de pecadores se refiere al otro tipo de personas que andaban en cosas raras, cosas extrañas, cosas malas, malos caminos, que habían venido. Es decir, vinieron a buscar a Jesús. Dice, y se sentaron juntamente con él a la mesa, con Jesús y todos sus discípulos. Por supuesto, esto causó un revuelo y lea conmigo, dice, y cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Nota usted? Esto era algo aborrecible, esto era algo que no cabía en la mente, pero ojo por favor, Jesús no vino como judío, Jesús no vino como representante de una religión, en ese entonces la religión judía, no, Él vino como Salvador, Él vino y dijo, venid a mí, todos los que están cargados, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo les daré descanso. Mire lo que dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Wow. Los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Yo soy médico. No de físico, sino médico de alma, dijo Jesús.
Veamos este otro versículo porque estoy seguro que esto nos va a aclarar mejor el panorama. Dice así: venid a mí, todos. Mateo 11:28. Los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Y note por favor en el versículo anterior, dice, y estando sentado en la casa, a la mesa, dice, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido. Hermano, ese es el secreto. ¿Cuántos de los que están ahí me dirán, yo necesito de Dios? Yo necesito de Dios. La pregunta es, ¿usted viene a Dios o Dios viene a usted? Mucho pueblo todavía no ha entendido esto. Mucha gente todavía no logra entender esto. Usted tiene que buscar de Dios, mi hermano. Yo le pido, por favor, si usted está pasando una situación difícil, cualquiera que sea, busque a Dios. Venga de Dios. Si usted ya determinó que necesita de Dios, por favor, búsquele. ¿Cómo se busca? ¿Cómo buscamos algo importante? ¿Cómo buscamos algo necesario? Bueno, yo cuando necesito algo lo busco. Llamo por teléfono, voy, pregunto, insisto, persisto, pago si es necesario. ¿Estamos nosotros haciendo esto, mi hermano? ¿Necesitamos de Dios? Sí. Pero pregunto, ¿le estamos buscando? Y aquí quiero entretenerme un ratito porque a veces nos desanimamos de ver la actitud de los pastores, de los líderes, de las personas que entre comillas representan a Dios. Quiero decirle, mi hermano, de que ellos no son Dios. Jesús dijo, lea por favor en el caso de estos que representaban a Dios en aquel entonces. Cuando vieron esto, los fariseos eran las personas que representaban a Dios. Los fariseos eran los que definían qué era bueno y qué era malo en aquel entonces. Dijeron, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús vino para sanar, para restaurar, para libertar. Pero ojo, por favor, pero aquí es donde nosotros tenemos un pequeño detalle, porque Jesús vino no a la gente santa, no a la gente íntegra, no a la gente buena, entre comillas, porque nadie es bueno. Jesús vino a todos. Venid a mí los que estáis cargados y cansados. Pero aquí está el problema, hermano. Venid a mí. No dice yo voy a ir. No dice yo los voy a rogar, no dice yo voy a ir y los voy a obligar a que se sanen. No. Usted y yo tenemos que venir. Yo tengo que venir delante del Señor. Venid a mí. Entonces, lea por favor este otro versículo. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Y el versículo anterior dice, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido. Qué interesante. Entonces, el primer paso para que nosotros podamos acercarnos o recibir esa bendición, recibir ese pronto auxilio que cada uno de nosotros seguramente está necesitando en este momento, es venir a Dios. Pregunto, ¿estamos viniendo a Dios? ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos conscientes de que necesitamos de Dios? Muy bien, vayamos a ver otro tema muy importante. Y para eso leemos Hebreos 11:6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que entonces necesitamos para acercarnos a Dios? No necesitamos ser buenos, porque Jesús dijo, no, yo no he venido a buscar buenos. He venido a buscar enfermos. No necesitamos ser santos, porque Él nos santifica. Si yo estoy santo, entonces no necesito que me santifique. Pero si yo reconozco que no soy santo, entonces yo vengo a Él y Él me santifica. Se vota aquella idea que persiste en muchas personas cuando dicen, no, yo soy demasiado pecador. De hecho, es bíblico. El apóstol Pedro, antes de ser apóstol y seguidor de Jesús, le dice a Jesús, apártate de mí porque soy un hombre muy pecador. Es una idea que tenemos.
No, el Señor vino para que nosotros seamos santificados, purificados, restaurados y sanados. Pero ojo, sin fe, ese es el problema. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, note esto, no Dios se acerca a nosotros, Él ya se acercó a nosotros, Él ya vino, Él ya murió, Él ya dejó abierta la puerta, Él ya nos aceptó a todos. Ahora queda en nosotros, necesito de Dios, entonces yo necesito acercarme a Dios, porque cualquiera que se acerca a Dios, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y para eso necesitamos la fe, y que es galardonador de los que le buscan, La fe, mi hermano. Dios no está buscando en nosotros santidad, porque Él nos santifica. Dios no está buscando en nosotros que seamos buenos, porque el único bueno es Él, pero sí está buscando en nosotros fe. La pregunta es, ¿podemos nosotros acercarnos delante de Dios? Primero, venir a Él, buscarle a Él. Número 2, ¿podemos acercarnos a Él con fe? Bueno, ¿y cómo hago para tener fe? Esto es lo más sencillo, mi hermano. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra del Señor. Por eso es importante estos videos, por eso es importante estos programas. No son programas divertidos, no son programas entretenidos, no son programas, ¡ala, qué alegre estuvo! No. Uno me escribió y me dijo, ¡qué aburrido! Claro, no se supone que tiene que ser divertido, pero se supone que tiene que ser importante, mi hermano. Esto es importante, esto es necesario. Si usted lo comprende, usted va a apartar tiempo, usted va a sentarse, usted va a poner atención. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y si yo quiero acercarme a Dios, tengo que hacerlo con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vayamos a ver otro versículo que nos va a enseñar algo muy importante, porque entonces alguien va a decir, bueno, hermano, parece que yo no tengo fe. Miren lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, Pablo escribe esto a los romanos y dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermano, entonces la pregunta es, si yo tengo fe, entonces ¿por qué necesito escuchar para tener fe? Hermano, es que todos tenemos fe, pero por medio del oír, mi fe en Cristo Jesús, mi fe en Dios crece. Y yo puedo aplicar esa fe para acercarme a Dios. Porque Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué es importante oír? Porque la fe viene por el oír. Dice, conforme a la medida de fe que le fue dado o que repartió Dios a cada uno. ¿Qué significa esto? Significa entonces que todos tenemos una medida de fe. Todos tenemos un depósito que ha sido llenado con un elemento que se llama fe. Pero entonces, ¿por qué no lo estoy usando? Porque necesito desarrollarlo. ¿Y cómo lo desarrollo? A través del oír. La fe crece a través del oír. La fe viene por el oír. Y el oír viene por la palabra del Señor. ¡Wow! Muchos versículos el día de hoy, pero todavía no me detengo. Vamos a ver otro versículo. Un ejemplo muy importante. Vayamos a Marcos 10. Y esto va a ser muy interesante porque es un ejemplo de cómo la fe debe operar en nosotros. Dice así Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, Jesús por supuesto, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Note por favor, cuando oyó. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Dice: cuando Bartimeo oyó que era Jesús, oír, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Note por favor, Jesús no lo fue a buscar en el sentido de que lo fue a rogar: disculpe Bartimeo, ¿será que usted me permite? Quiero orar por usted para ver si se sana. No. Fue Bartimeo el que se levantó, el que gritó, el que forcejeó para alcanzar la gracia y la misericordia del Señor. A eso me refería en el primer punto. Busquemos nosotros al Señor. Si nosotros ya determinamos que necesitamos de Dios, entonces busquémosle. Entonces procurémosle. Número 2, dije, por medio de la fe. ¿Y dónde vemos la fe aquí en Bartimeo? Ojo, Jesús, hijo de David. Ahí está. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, lea por favor este segundo bloque. Dice: y muchos le reprendían para que callase. Y muchos lo reprendían para que callase. ¿Por qué lo reprendían para que se callara? ¿Porque estaba haciendo mucho ruido? No, estaban en la multitud, estaban en el camino, ahí había mucho ruido. ¿Por qué lo reprendían para que se callase? Porque Bartimeo estaba diciendo una frase muy célebre. Esa frase era solamente, única y exclusivamente reservada para el Mesías. Lo que Bartimeo estaba diciendo: Jesús, tú eres el Mesías. Por eso la gente se indignaba y lo callaba. Decía: cállate, vos, ¿qué estás diciendo? Bartimeo, estás loco. Jesús, hijo de David. Bartimeo, ¿qué te pasa? No. La fe de Bartimeo. Número 1, él se levantó, buscó. Número 2, Bartimeo, por medio de la fe, vio a Jesús, que no era el gadareno, no era el nazareno, no era el judío, no era el que andaba por ahí caminando, no, era el hijo de David. La fe. Hermano, usted tiene que aprender a ver a Dios y a buscarle por medio de la fe. Por último, y con esto termino por causa del tiempo, el problema entonces no es quiénes somos nosotros o cómo podemos hallar a Jesús, sino más bien el problema es que no hemos entendido esta parte. Por favor, léalo conmigo. Dice: por mí gobiernan los jefes y los soberanos juzgan toda la tierra. Esto es Proverbios, Salomón hablando. Pero me interesa este versículo 17, dice así: yo amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me encuentran. En estos momentos difíciles, momentos de pandemia, momentos de angustia, momentos de tribulación, hermano, amigo, yo quiero invitarle a que usted, por favor, busque a Dios con diligencia. ¿Cómo así con diligencia? ¿Qué significa la palabra diligencia? Bueno, usted mejor que nadie lo sabe. Cuando la empresa eléctrica anuncia que no va a haber electricidad X día, ¿qué hace usted? Muy bien, muchas personas son diligentes y cargan su teléfono al 100, cargan las linternas, si tienen baterías los cargan, dejan bien cargado todo lo que se relaciona a electricidad, compran baterías, etc. Se preparan con diligencia. El problema del día de hoy, mi hermano amado, por favor escuche, por favor hágame un momento de su tiempo, esto es importante. El problema no es que Dios no conteste, el problema no es que Dios no esté ahí, el problema no es que Dios no tenga poder, el problema es que nosotros somos negligentes y venimos a última hora, venimos ya cuando ya no hay más que hacer. Y no es que Dios no pueda hacer algo, no es que Dios no pueda hacer
que eso desaparezca o que yo sane o que yo sea vencedor. No, el problema es que necesitamos entender que para llegar a Dios tenemos que hacerlo, número uno, a través de la fe. Nosotros tenemos que buscarle y tenemos que hacerlo con diligencia. Diligencia significa que yo me anticipo. Yo lo busco con anticipación. No a última hora, no como quien dice, ya, Señor, ya. No, hermano, yo quiero invitarle a que usted busque a Dios con diligencia. Y este es el tema de hoy. El tema de hoy es necesito de Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero la pregunta es, número uno, ¿estamos buscando? Número dos, ¿le agregamos fe a la hora de buscarlo? Y número tres, ¿lo estamos haciendo con diligencia? Mi hermano amado, le invito a que oremos. Padre, gracias por este momento. Yo te pido con todo mi corazón por cada hermano, amigo que me ve. Te pido, Señor, que tú contestes esa oración. Te pido, Señor, que tú respondas a la necesidad de cada uno, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas propicio a los que te buscan con diligencia, con fe, porque necesitamos. Somos pecadores, somos malos, somos personas que muchas veces no sabemos hacer bien las cosas, pero tú eres nuestro Dios, tú eres bueno y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos perdones, que nos guardes, que nos libres de todo mal, que sanes, que restaures, Señor. Ayúdanos a buscarte con diligencia, con fe. Gracias, Padre, porque en Cristo sabemos que somos más que vencedores. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, a los que me están viendo, a los que te necesitan, Señor. Por favor, revélate a ellos. Muéstrales tu poder, muéstrales tu gracia, Señor. Levántalos, sánalos, en el nombre de Jesús. Lo creo, Señor. Lo recibo. Amén y amén. Amén. Diga conmigo amén, por favor. Mi hermano, bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero invitarle a que nos sintonice la próxima semana a esta misma hora por este mismo medio de comunicación. Un saludo para todos los que nos ven a través de Visión TV alrededor del lago de Atitlán, hasta donde llegue la señal de Visión TV. Que el Señor los bendiga. Dios los guarde. El hermano pastor Germán Hoch, muy contento de poder compartir con usted la palabra del Señor. Que el Señor lo guarde, que el Señor lo bendiga. Ánimo, mi hermano, busquemos al Señor y hagámoslo con fe y con diligencia. Bendiciones para cada uno, mis hermanos.